sea santificado tu santo nombre, Señor, aquí ahora entre nosotros. Ayúdanos a elevar tu santo nombre en esta escuela sabática. Que todo, Señor, se haga con el mayor respeto. Te pedimos que estés con todos aquellos que no están en camino y los que nos escuchan a través de Internet. Que abras nuestros corazones, Señor, para poder aprender y dar y recibir, Señor, para edificación de la Iglesia. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús. Y te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén. Amén. Bienvenidos todos, feliz sábado. Antes de nada, disculparnos por el retraso, porque, bueno, a última hora Josep no ha podido venir a presentar. Me vais a tener que aguantar otro sábado en la escuela sabática, lo siento. Su mujer se encuentra mal y, bueno, oraremos por él también. Y, bueno, le deseamos desde aquí que se recupere pronto. Vamos a empezar la lección 13 de esta escuela sabática, el Evangelio y la Iglesia. Hoy vamos a hablar de la relación, sobre todo, entre los hermanos. Vamos a analizar Gálatas, donde nos explica pues, la relación que debe haber entre los hermanos. Todo el mundo se imagina pues, una relación amistosa, de cariño, de amor, etc. Y vamos a ver hasta qué punto eso de llevar las cargas de los demás es factible, ¿no? Vamos a ver ese equilibrio que tenemos que tener entre dejarnos a los hermanos o bueno, tener también nuestra propia integridad y conectarnos con el Señor, ¿no? Tenemos que entender siempre, como recuerda Elena White, que la ventana que debemos abrir de nuestros sentimientos es siempre hacia Dios, no hacia el mundo, pero que también en la multitud de consejos, como dice la palabra de Dios, está la sabiduría. O sea que tiene que haber un equilibrio entre esas dos vertientes, ¿no? Vamos a ver cómo Pablo nos habla de todo esto. El versículo para memorizar de esta semana dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Fijaros cómo hay una exhortación global, ¿no?, a estar bien con todo el mundo, dentro de lo posible, mientras dependa de nosotros, estar bien con todos, pero dice mayormente con los de la familia de la fe. Fijaros cómo utiliza la palabra familia. Entonces también tenemos que comprender pues, la Iglesia como nuestra familia, nuestra otra familia, ¿no? Claro, los que toda la familia sean de la fe, pues ya está incluida, ¿no? Pero hay familias que no son todos de la fe. Entonces hay una pequeña interacción ahí entre lo que es la familia de la fe y lo que es la familia terrenal, digamos, ¿no? Lo ideal sería que todo fuera junto, pero no siempre se da así. Entonces, como, no sé si tenéis el concepto, ¿no?, los que tenéis familia, los que tenéis hijos, o los que, bueno, evidentemente todos tenéis padre y madre, ¿no?, o habéis tenido. Y evidentemente lo primero que intentas es que tu familia tenga todo lo que necesita, ¿no? Y que si pasa algo, lo primero que buscas es que tu familia pues no lo sufra, ¿no? Y lo primero que intentas es estar bien con los tuyos, o al menos eso debería ser lo primero, ¿no? Pues lo mismo funciona con la familia de la fe, ¿no? Tenemos que intentar mantener pues una unidad y una relación entre los miembros, en la cual, pues, al final de todo, sea para exhortar, sea para ayudar, sea para consolar, porque en una familia sabéis que hay de todo, ¿no? El padre puede ayudar a su hijo, puede darle mucho cariño y puede proveerle de todo lo que necesita, pero a la vez le dice, oye, mira, por aquí no debes ir, mira por el otro lado, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hay ejemplos en la Biblia de cómo decir estas cosas, ¿no?, para que la otra persona pues, la pueda aceptar de manera constructiva y no destructiva, ¿no? Todo eso es lo que vamos a tratar hoy. En el último párrafo de la lección del sábado, dice: en vez de que los miembros se estén mordiendo y comiendo unos a otros, como nos recordaba en Gálatas 5:15, lo estuvimos leyendo en la última vez que estuvimos estudiando esto, la Iglesia debería ser un lugar en el que el Espíritu nos lleve a poner a los demás delante de nosotros.
Entender que somos salvos por gracia debería hacernos humildes y más pacientes y compasivos en nuestro trato con los demás. Vamos a entender cómo todo lo bueno que puede haber en nosotros no proviene de nosotros, proviene de Dios. Por lo tanto, no tenemos ningún derecho a jactarnos de ser mejor que alguien, ¿no? A veces tenemos la tendencia a pensar, como explica también la lección, que nosotros no vamos a caer nunca en lo que ha caído el hermano, ¿no? Y eso es una tendencia a la autosuficiencia, ¿eh? Podemos guardar todos los mandamientos, podemos creer en el Señor como nuestro Salvador, pero en algún momento podemos pensar que, yo lo que hace ese no lo voy a hacer nunca, ¿no? La verdad es que el otro día me enviaron por internet un dicho que dice: nunca digas de esa agua no beberé, porque el camino es muy largo y a lo mejor te puede entrar sed, ¿no? La tentación, ¿no? Siempre está ahí, ¿eh? Tú no puedes decir, no, yo nunca voy a caer en eso, porque el Señor, si tú piensas eso, se va a ocupar de hacerte comprender que quizás es lo contrario, ¿eh? O sea, todo lo que pueda ser removido lo será, ¿no? Dice la palabra de Dios. Por lo tanto, todos los defectos de carácter que nosotros podamos tener, incluso los que nosotros no sabemos que tenemos, van a ser puestos al aire, van a ser descubiertos a nosotros. Y vamos a tener un trabajo grande de negarlos, de asumirlos, de pedir perdón al Señor por ellos y de superarlo, ¿eh? Porque no sabemos todo lo que tenemos ahí dentro, ¿eh? En Gálatas 6.1, Gálatas 6.1, Gálatas 6.1 dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros los que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿eh? En Gálatas 6.1 nos recuerda que el caso de personas que, como vamos a ver más adelante, como veremos también la palabra griega que utilizan, sorprendido tiene una connotación de que esa persona no estaba haciendo eso de manera deliberada, o sea, pensado o planeado, sino que se ha dejado caer o llevar por alguna situación concreta, ¿no? Y le pillan infraganti, el hermano le pilla y rápidamente, mira, ¿qué está haciendo el hermano? Que es un no sé qué, ¿no? Es un apóstata, ¿eh? Entonces, tenemos que tener pues esa cierta templanza para poder hablar con este hermano, si vemos que eso es reincidente, y que este hermano comprenda que quizás debe conocerse mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre desde el punto de vista de pensar que nosotros mismos podíamos estar ahí en su lugar, ¿no? Que eso nos puede pasar a nosotros también. Dice más adelante la lección del domingo: es evidente que es probable que la falta a la que se refiere Pablo no sea deliberada por la terminología que emplea. La palabra traducida como falta o pecado, que proviene de la palabra griega paraptoma, no se refiere a un pecado deliberado, sino más bien a un error, un tropiezo, un paso en falso. En la descripción de la Strong dice desliz, lapso, descuido, ¿no? Por lo tanto, todos nos puede pasar algo así, ¿verdad? Y la palabra sorprendido, es curioso que en la Strong nos la pone como tomar por adelantado, ¿no? Y nos dice que también se refiere a comer antes de que los demás, ¿no? Imaginas todos alrededor de la mesa, ahí delante de la comida, ¿no? Esperando la oración, y siempre hay uno que ahí a lo mejor no puede, ¿no? Y es adelante. ¿Qué estás haciendo, no? O sea, estamos ante una tentación y nos puede, no estás pensando, en ese momento se te va y nos puede, ¿no? Pues se refiere a ese caso concreto, el sorprendido aquí, ¿no? Comer antes que los demás. O sea, que nos da una idea de esa debilidad, ¿no? que tenemos y que debemos comprender que todos tenemos, nosotros y los demás, ¿no? Y cogerlo con misericordia y acogerlo con, imaginémonos, yo creo que es bueno imaginarse esa situación, ¿no? Que quizás es un poco cómica,
pero nos ayuda a bajar el nivel de crítica y comprender que es algo tan sencillo como la apetencia a la comida que todos tenemos, ¿no? Todos lo tenemos, ¿no? Pero que hasta eso es un momento de templanza que tenemos que subyugar, ¿no? También te recuerda eso que nos tenemos que someter a una disciplina de oración hacia nosotros mismos y hacia los demás también, que es la única forma de que el Señor nos toque. Sí. Porque todas estas cosas, yo tengo muchos defectos. Yo ojalá llegue a la perfección, pero es un trabajo duro, ¿no? Y es una disciplina. No es, y la disciplina está en eso, ¿no? En pulir con la oración. Lo que tú ves en los demás quizá no te lo ves a ti mismo. Pero muchos de los pecados por el amor serán cubiertos, dice la palabra también, ¿no? Por el amor hacia los demás, ¿tú cómo puedes mostrar amor hacia los demás? Muchas veces orando y dándole la palabra, ¿no? Y al igual, cosas que antes hacías las dejarás de hacer porque el Señor te santifica en ese punto. Eso luego ya está en manos de Dios, pero la disciplina básicamente está ahí, ¿no? En la oración y en tener presente el Señor siempre y desear que los demás cambien para bien, no. La mayoría de gente del mundo, mira ese no sé qué, ojalá le pase esto, ojalá no sé qué. Eso no es oración. Eso es ser un hipócrita. Y será que no tenemos motivos por orar por este país y por estas personas. Porque el mundo está cada vez peor. Sí, claro. O sea que tenemos trabajo. El que no quiere disciplina es porque no lo decide, pero podemos disciplinarnos un poco, tenemos mucho... Y es muy curioso que haga referencia a la templanza ante el alimento, ¿no? Recordando todo lo que es la reforma pro salud, ¿no? Cómo en una cosa tan importante como ser sorprendido pecando está relacionado con el hecho de controlar tu ansia de comer, ¿no? Es muy interesante esto. Si eso, bueno, de hecho fue la primera tentación que Cristo tuvo que soportar, ¿no? Dice Elena White que ese orden no es gratuito, que la resistencia a la tentación de la alimentación hace que el resto de tentaciones sean más suaves. Ya no caes en el resto, ¿no? Es más difícil de caer, ¿eh? Entonces, fijaros cómo ya sorprenderte en el pecado ya está relacionando a esa ansia de comer, ¿no? Luego nos recuerda, bueno, en el mismo versículo, restauradle con espíritu de mansedumbre, ¿eh? La palabra restauración es catartizo, significa enmendar o poner en orden. En la Strong nos habla también de reparar, ajustar. Y es la misma palabra que se utiliza en Mateo 4:21 para remendar las redes. ¿Qué representaban las redes? El reino de los cielos. La palabra de Dios. Bueno, sí, más o menos, ¿eh? O sea, ¿qué utilizaban los pescadores? Utilizaban redes para pescar peces, ¿no? ¿Y qué les dice Jesús a Pedro, creo que era, y su hermano? Os haré pescadores de hombres. Dice, dejadlo todo, ¿no? Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Por lo tanto, fijaros, es la misma palabra, ¿eh? Cuando reparaban las redes. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo cuando estamos intentando restaurar a un hermano? Estamos reparando la red. La red somos nosotros, ¿eh? Recogiendo los peces para llevarlos a la salvación, ¿no? Para llevarlos a los pies de Cristo. Cuando un trozo de la red está mal, está roto, se escapa el pez. ¿Eh? Bueno, aquí nos habla Ligori de que tiene una similitud a las plaquetas de la sangre, ¿no? Que evitan que la sangre se escape. Pues parecido, ¿eh? Pero es muy interesante el hecho de que se utilice para las redes porque es cuando un hermano está en una situación difícil, la red falla, el conjunto falla. Cuando tú vas a buscar personas y vas a hablarles a las personas y esa red no está en condiciones, se van a escapar, los peces escapan, la gente no entra, ¿no? Entonces, por eso debe ser un mismo sentir, un mismo mensaje, una unión, porque si no, no podemos captar a aquellos que se están perdiendo, ¿no? En el océano, ¿eh? El océano es muy grande, ¿eh? Y hay muchos peces, ¿sí? Y unos más grandes que se comen a otros más pequeños, ¿no? Entonces hay que salvarlos de todo eso, ¿no? Luego nos habla de Mateo 18, del 15 al 17,
donde nos recuerda que cuando tenemos algo con un hermano, es bueno ir en persona. Si no atiende, pues luego ir con 1 o 2 testigos. Si no, pues comentarlo a la iglesia. Eso es cuando una ofensa personal, estamos hablando. Y entonces, si ya no responde de ninguna de otra manera, pues hay que cortar con esta persona, ¿no? Entonces, ¿para qué todo eso? Pues para que esa rotura de esa red no se vaya ampliando y al final los peces se vayan todos, ¿no? Es muy importante todo eso. Cada uno de nosotros es parte de esa red. Hay que enmendar la red. Por eso a veces hay que tomar decisiones difíciles, ¿no? Es importante estar con todos y apoyar a todos, pero hay momentos en los cuales no hay vuelta atrás y hay que cerrar la red. Hay que utilizar otro hilo diferente. Ese trozo debe quedar fuera, ¿no? Entonces todo esto hay que tenerlo claro. La lección del lunes nos habla de un ejemplo que a mí siempre me sirve para, bueno, templarme un poco a la hora de, bueno, cuando ves a tu hijo que hace algo y tú se te va el corazón ahí, ¿qué estás haciendo, no? O cómo puedes hablar a las personas. Me encanta el ejemplo de Natán con David en 2 de Samuel 12, ¿no? No sé si recordáis esa situación. David, pues, ve a aquella mujer bañándose al aire libre, que ya me dirás tú por qué tiene que hacerlo, y entonces se le van los ojos y dice, yo quiero a esa mujer. Está casada, es igual, yo quiero a esa mujer, ¿no? Y cojo a su marido, lo pongo en el frente para que lo maten y yo me quedo a esa mujer, ¿no? Y incluso tiene un hijo con ella. Y Natán es llamado por el Señor para que le diga a David qué has hecho, ¿no? David estaba hipnotizado, totalmente. No veía. Por eso hablamos siempre de la hipnosis como definición de pecado, ¿no? Cuando tú estás hipnotizado, haces algo que crees que está bien y no sabes exactamente ni por qué lo has hecho. Y cuando despiertas dices, ¿pero qué he hecho, no? Pues eso es lo que nos toca hacer. Y es lo que hace el Señor con nosotros, ¿no? Luego cuando reflexionas dices, ¿qué he hecho? Luego ya no hay vuelta atrás y está hecho, ¿no? Hay unas consecuencias. Eso también lo tenemos que tener claro. Hay unas consecuencias que nos van a perseguir probablemente. Y muchas veces toda la vida, ¿eh? Dios te perdona el pecado, pero las consecuencias siguen, ¿no? Las consecuencias siguen, sí, Señor. El pecado está perdonado. Tú tienes la puerta abierta al cielo por la muerte y la intercesión de Cristo, pero las consecuencias las tenemos que sufrir. Alguna vez sí que nos aliviará de las consecuencias cuando el Señor crea conveniente, pero hay otras veces que vamos a arrastrarlas y hay que asumirlo. Es que el pecado es pecado. Lo sagrado es sagrado y pecar contra lo sagrado tiene una consecuencia. Y muchas veces no nos afecta tanto o no tenemos esa conciencia de lo que importante que realmente que es el pecado, ¿no? Desde adelantarse a la hora de comer hasta cualquier otra cosa mucho más grave, un asesinato, ¿no? Todo está dentro del pecado. Una cosa pequeña nos lleva a otra más grande, ¿eh? Pero fijaros lo que le dice Natán a David, le dice, mira, David, te voy a explicar una historia. Dice, hay un señor que tiene de todo, tiene ovejas, tiene cabras, tiene de todo, rico. Y hay otro al lado muy pobre, que tiene un corderito que lo está cuidando desde pequeño, que dice que duerme con él. Le da de su comida, de su bebida, y es grande y hermoso, ¿no? Y dice que le viene a visitar un rico, un amigo, le viene a visitar, y el rico lo primero que hace es decir, mira, voy a coger la del pobre, ¿no? La mata, la prepara y ahí vive en la fiesta, y el pobre se queda sin ovejas. Entonces le dice Natán a David, dice, ¿qué opinas de esto, no? Y David dice, ¿a muerte? ¿A la muerte? Bueno, ese hombre, eso no puede ser, ¿no? Y Natán le dice, pues tú eres aquel hombre. Bueno, David se desploma, ¿no? Pero lo interesante de David es eso, que se desploma. Se desploma. Imaginaros, David, de su descendencia, tenía que venir la raíz de Isaí, la simiente, ¿eh? Y ahí está David, ¿eh? Pero ¿qué pasó con David? David se arrepintió.
David se arrodilló y se arrepintió. Pues eso nos da una idea de que si un rey que hizo ciertas cosas tan grandes, tan graves, nosotros también tenemos posibilidad y acceso al Señor, como Él tuvo, ¿no? No hace falta machacarse de esa manera, no hace falta pegarse latigazos todos los días por las cosas que hacemos mal. Ese es uno de los extremos, ¿no? El otro extremo es no darse ni cuenta de que lo haces mal y pasar de todo, ¿no? Pero cuando uno se hace cristiano, tendemos a tener más justicia que Dios, ¿no? Y aplicar la nuestra propia, ¿no? Y decir, ostras, mira, esto lo tengo que hacer de esta manera. ¡Ah! No lo hago, flish, ¿no? Me machaco y me quedo deprimido ahí en la cama. No. Nos olvidamos totalmente de la misericordia de Dios, ¿no? Nos vamos a los extremos. Entonces tiene que haber justicia, hay que comprender lo que está bien y que está mal, pero también tenemos que recordar la misericordia. Que por eso Cristo murió por nosotros, si no, todo el resto no sirve de nada. ¿Cómo vamos a guardar la ley? Por el Señor. La guardamos porque Él la guardó, si no, no la podemos guardar. Siempre volvemos a lo mismo, la oración y que sea Él el que nos mueva para hacer las cosas de la manera adecuada. En Gálatas 5:26, que es el previo a 6:1, nos habla de volverse vanagloriosos, como si estuviera indicando al pueblo al que está hablando que tenían una tendencia a la vanagloria, ¿no? A creerse superior a los demás, ¿no? Entonces, a partir de aquí, si leemos 6:1 con ese concepto, podemos interpretar que quizás aquí estaba hablando a los Gálatas por esa situación, que os he visto, os he sorprendido, pues creyendo superiores a los demás, ¿no? Y por eso quizás también los siguientes versículos que ahora analizaremos. Pero antes de nada, quiero leer el último párrafo del lunes. Dice, uno de los mayores peligros de la vida cristiana es un sentimiento de orgullo espiritual que nos hace pensar que somos de alguna manera inmunes a cometer cierto tipo de pecados. El orgullo espiritual. El hecho es que lamentablemente todos tenemos la misma naturaleza pecaminosa, una naturaleza que se opone a Dios. Por lo tanto, sin el poder subyugador del Espíritu de Dios podríamos llegar a caer en prácticamente, dice aquí, yo lo borraría, llegar a caer en cualquier pecado si se dieran las circunstancias. Nosotros ahora vemos como diferencias entre las personas, ¿no? Pero si se retira el Espíritu, estamos todos ahí, ¿eh? De eso nos olvidamos, ¿eh? Si se retira el Espíritu, todos estamos al mismo nivel. Igual que en Cristo estaremos todos coherederos, ¿no? Con Cristo, con el Espíritu. Sin el Espíritu también estaremos todos perdidos. ¿Es nuestro mérito ver las cosas que están mal? No es nuestro mérito. El Espíritu Santo actúa en nosotros y nos hace tener conciencia de pecado. Por eso vemos las cosas que están mal. Gloria a Dios por eso. Gracias, Señor, por enseñarme lo que está bien y lo que está mal. Ayúdame a hacerle comprender a la otra persona a la que he visto cometer cierto pecado que puede llegar, que esto va por mal camino, ¿no? Pero decírselo de una manera tal que tú te sientas identificado con empatía con él y la posibilidad de verte a ti haciendo ese pecado. Dice Elena White que tenemos la tendencia a criticar en los demás nuestros propios pecados. Esa es la tendencia humana. Entonces, cuando decimos a alguien o pensamos de alguien una cosa, estamos diciéndole algo que tú estás haciendo o estás a punto de hacer o ya has hecho. Sí, señor. O sea que tenemos que hablar menos y pensar y orar un poco más, ¿no? A ver cómo podemos llegar a esas personas. También es verdad que Elena White nos recuerda que todo lo que vivimos en nuestra vida sirve para formarnos, para poder ayudar a los demás. Todas las experiencias que vivimos son para poder llegar a los demás. O sea que no podemos negarnos a eso, porque realmente nos está formando el Señor para poder ser buenos ayudando a los demás. No sé si os ha pasado algo alguna vez, que os llama alguien o tenéis no sé, una relación con alguien y os llama y tal, y dice, oye, mira, que me está pasando esto. Y resulta que a ti te ha pasado. Pues si no hace poco, en tu vida te ha pasado. Y le puedes dar un consejo, siempre con el Señor delante, ¿no? A mí personalmente me ha sucedido, ¿no? Es decir, mira, curiosamente me llamas a mí y mira, hace poco que he tenido esta experiencia y te puedo decir lo que
a mí me ha parecido lo que he hecho, pero evidentemente luego el que tiene que decidir siempre es uno mismo. Si nos da tiempo intentaremos leer una cita de Ellen White que es muy gráfica con todo esto. Nos recuerda en 1 Corintios 10, 12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Luego seguimos leyendo el párrafo, dice, un reconocimiento como este de nuestra verdadera identidad fuera de Cristo puede ayudarnos a no caer en el pecado de la autojustificación y también puede darnos mayor compasión por otras personas que cometen errores. Nos pregunta, dice, ¿cuántas veces has considerado a otros, incluso solo en tu corazón, has condenado a otros, incluso solo en tu corazón, por cometer pecados a los que alguna vez tú también fuiste culpable? Y no nos damos cuenta, luego lo pensamos, uy, eso yo lo hice. ¿Qué estoy haciendo, no? Eso yo lo hice. O simplemente luego caes en eso. Y dices, mira, tanto decir y mira luego. El Señor nos pone humildes si nosotros nos dejamos. Si comprendemos los mensajes que nos da, aunque al final tenemos que comprender la humildad. Llevar las cargas. En el martes 19. Gálatas 6, del 2 al 5, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no con respecto al otro. Recordemos como aquel que estaba orando y vi al otro que estaba ahí, confesando sus pecados, y oraba al Señor y decía, yo no quiero ser como Él. Ayúdame, Señor, a no hacer lo que Él hizo, a no ser como Él. Se estaba gloriando respecto del otro, no de sí mismo. No nos vamos a sentir mejor porque el otro peque más, que es otro sentimiento muy humano. Si al otro le va mal, dentro hay como algo, bueno, pues mira, a mí no me va mal. Somos realmente cutres, sí. Pero hay que reconocer que eso pasa. Y si no lo reconocemos, va a seguir haciéndose una bolita mucho más grande cada vez. Y vamos a pensar que somos no sé qué. Y vamos a pensar, ¿qué me está pasando en mi vida? ¿Y por qué no puedo llegar a...? ¿Y por qué? Pues porque estamos acariciando una serie de cosas que no son. Todos debemos aplicarnos esto. Dice la lección de llevar las cargas, dice, Dios no desea que llevemos todas las cargas solos. Lamentablemente, a menudo estamos más dispuestos a ayudar a otros a llevar sus propias cargas que a permitir que otros nos ayuden con las nuestras. Pablo condena esta actitud de autosuficiencia cuando habla de Gálatas 6:3, porque el que cree ser algo no siendo nada se engaña a sí mismo. Dice, yo, como él, yo no soy. A mí no me pasa eso. Y se cierra, ¿no? Y si alguna vez le dice a alguien algo, oye, que esto... a mí, no me vengas con tonterías. A mí el Espíritu ya me muestra las cosas. Yo con el Espíritu, a mí el Espíritu ya me muestra todo. Ya me enseñará lo que tengo que aprender. Tú a mí no me des enseñar nada. Dice... Pablo condena esta actitud, dice, como orgullo humano. Cuando rehusamos reconocer que también tenemos necesidades y debilidades, esa clase de orgullo no solamente nos quita el consuelo de los demás, sino también impide que otros cumplan el ministerio que Dios les ha llamado a realizar. Es muy interesante esto. A veces pensamos, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, en esto, ayúdame, por favor. ¿No? Y llega y te envía a un hermano y te dice, oye, mira, que tienes que... Déjame, que estoy orando al Señor para que me ayude, ¿no? Señor, ayúdame, envíame tu Santo Espíritu, por favor, que me diga lo que debo hacer. Y llega otro hermano, ¿no? Y dice, oye, mira, que quizás tendrías que ir por aquí. Que ya estoy orando al Señor, tú ocúpate de tus asuntos, déjame con los míos. O otro es, yo no quiero cargar a nadie, yo no quiero preocupar a nadie, ya me lo como yo, no pasa nada. ¿No? Y el Señor va enviando gente, como ángeles, ¿no? Y nosotros no. Bueno, es como aquel que se está ahogando y le tira... no sé si habéis oído alguna vez ese dicho, ¿no?
que corre por el mundo cristiano, que dice uno que se está ahogando y dice, Señor, ayúdame, ¿no? Y llega alguien con un flotador o algo y le dice que le quiere tirar el flotador y dice, no, ya me ayudará el Señor, no me lo tires, ya me ayudará. Entonces es como que queremos estar en el límite, ¿no? Y bueno, nos toca un poquito de humildad y bueno, ¿quién no ha caído en esto alguna vez, no? El orgullo nos impide recibir ayuda también. Evidentemente luego está el otro extremo, del cual la lección no habla, pero... O la fe ilógica, porque si te están tirando un flotador es que el Señor ya está empujando a esa persona que te ayude. Claro, ese es el rollo, ¿no? Es una fe ilógica, ¿no? Claro, alguien viene con un flotador, ese flotador es un amigo con un mensaje, ¿no? Con un consejo, y tú le dices, sí, vale, ya... Y tú sigues ahí, ¿no? Eso, de hecho, eso lo hacían los judíos, porque Jesús... ¿Está encendido? De hecho, ese comportamiento lo hacían los judíos cuando Jesús estaba en la tierra, porque lo trataban como de demonio y que reprendía demonios y estaban viendo milagros de buena fe en él. O sea, que decían que Dios lo castigue o lo reprenda y él mismo era el que estaba representando a Dios, porque era Dios mismo, ¿no? Con los milagros de dar de comer a la gente y tal, y decía que utilizaba demonios para hacer milagros. O sea, es que es como un poco un comportamiento insensato, ¿no? Aquí vamos a ver el equilibrio de todo esto, más adelante, siguiendo leyendo Gálatas 6.2. Pero antes quería recordar que lo que decía antes, ¿no? el otro extremo de la situación, ¿no? Todos tenemos que tener la tendencia a ayudar a nuestros hermanos, pero no podemos esperar constantemente que nuestros hermanos estén ahí, a ver qué te pasa, cómo estás, porque tendemos, muchos, a eso, a la total dependencia del pastor, del hermano, porque si no le explicamos eso a alguien parece que no existe, ¿no? Cuando el primero al que tenemos que abrir la puerta es al Señor, ¿no? Hay que tener un equilibrio en todo esto. Si no nos vamos a convertir no sé, el Nahuatl hace un concepto como de plañideras, ¿no? Estar ahí, ay, qué mal que estoy, ay, no sé qué, ¿no? Y podemos tener esa tendencia. Tenemos que reconocerla en nosotros, reconocer esa tendencia en nosotros, porque podemos entonces, en vez de ser personas ayudadas, podemos ser una carga real para el resto. Vamos a seguir leyendo. Repito, 6.2 hasta el 5. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, se analice. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, o sea, júzate a ti mismo. Mira a ver cómo está tu situación, habla con Dios al respecto, pero no te compares con el otro para sentirte mejor, o peor, porque es otra historia también, la infravaloración personal. O es que yo no podré ser nunca como él. Tú tienes más fe que yo. Esas frases corren, ¿no? Y se adora a pastores y a personas que hablan en un púlpito o a hermanos que creemos como inmaculados, cuando no tienen por qué serlo, y aparte tienen sus propios problemas, sus propias luchas, ¿no? Evidentemente podemos aprender de nuestros hermanos, pero no deberíamos compararnos ni para mejor ni para peor. No idolatrar y siempre compararse con el Señor, con Jesús. Porque esa es nuestra medida, ¿no? Porque nos vamos a comparar con alguien, esa persona luego pues comete un error, vamos a caer con ese error. Y no vamos a comprender, ¿cómo es posible este hombre que hacía tanto y estudiaba tanto y tanto se bautizaron y no sé qué? ¿Cómo es posible, no? Entonces yo pues tiro la toalla, porque entonces es imposible. Si él no ha podido, yo tampoco. Debemos tener siempre la mirada puesta en Cristo, ¿no? O sea, nuestra obsesión tiene que ser Cristo, siempre presente en nuestro pensamiento, en nuestro hacer diario.
y entonces todas estas dificultades que surgen al tratar a los demás se solucionarán por sí solas, ¿no? Pero cuando tú entras en tus propios razonamientos y intentas por ti mismo encontrar esa justicia, esa manera de tratar al otro, pues entonces es cuando puedes o pasarte de rosca o quedarte corto, ¿no? Solo cuando te entregas tu pensamiento solamente a Cristo, pues ya las cosas salen, por así decirlo, como natural, ¿no? Ya. Sí. Evidentemente siempre hay momentos en los que necesitas algo. A todo el mundo le gusta recibir un mensaje, una llamada, cómo estás, un abrazo y todo eso, a todo el mundo, ¿no? También tenemos que valorar las diferentes culturas y las personalidades. Aquí, por eso es un tema súper complicado, el tema de las relaciones interhumanas en la Iglesia, ¿eh? Porque hay muchas culturas, y más hoy en día. Estamos mezclados latinos con europeos, con bueno, europeos del este, europeos del sur, que somos totalmente diferentes, ¿no? Una cultura puede ser más cariñosa, más de estar constantemente como estás, qué haces, un abrazo, un contacto, tocar, que aquí tocar no es una cosa que se lleve, ¿no? En cambio, otras culturas se tocan mucho, oye, ¿cómo estás?, ¿no? Y aquí se puede malinterpretar o entender mal. En cambio, tú te vas a Alemania y empiezas a tocar a la gente y bueno, como no le llames de usted, vamos a tener un problema. Vas a tener un problema. Yo tengo un amigo que su padre es alemán y no he conseguido que me llame de tú en, no sé, 7 años o 8. Bueno, no somos muy amigos, pero sí que tenemos relación y no hay maneras de que me diga de tú. Siempre me trata de usted. Digo, ¿cómo puedes llamarme de usted? Yo le digo de tú y tú me dices, ¿cómo me llamas de usted?, ¿no? Porque son cosas que van con la cultura y van con el aprendizaje que esa persona ha tenido, ¿no? Por eso no se puede juzgar a alguien en función de su reacción a ciertas cosas, ¿no? Y decir, no, es que a mí no me llaman, o no me abrazan, o no me quieren, no me besan, no me tocan, ¿no? Y, bueno, son cosas diferentes, ¿no? Y bueno, y tener siempre la relación con Dios primero, ¿no? Que ese sí que Él te va a tocar y te va a abrazar y a nivel espiritual es lo que necesitamos, ¿no? Es como dice Pablo, que dice que me hago judío para ganar a los judíos, me hago griego para ganar a los griegos. Es irse adaptando, porque en nuestra sociedad de hoy en día no nos queda de otra. Bueno, y ya pasaba en el tiempo de los apóstoles, claro. Venían varias personas de diferentes países, aunque era un poco eso Medio Oriente que más o menos eran parecidos, pero igual habían cosas distintas. Entonces nosotros hoy en día que tenemos tantas culturas diferentes, que somos tan diferentes en muchos aspectos, pues debemos de adaptarnos a cada una de ellas y debemos de comprender al otro. Por eso dice Elena White la importancia de conocer los caracteres de las personas para saber tratar con ellos. Pero si pretendemos que por ejemplo en el Evangelio, que de una forma que evangelizamos en un lado, vamos a evangelizar en el otro, estamos totalmente equivocados. O si de una forma nos tratan en un lado y en otra cultura nos tienen que tratar igual, también estamos totalmente equivocados. Aparte de que cada uno individualmente somos diferentes. Pues eso hay que sumarlo también. Hay que sumar también eso. Entonces, hay que tener mucho tacto. En cuestión de relaciones humanas hay que tener mucho tacto. En cuestión del evangelio y de grupos y de iglesias, mucho tacto. Si no se tiene tacto, realmente no estamos haciendo nada, porque acabamos en disputas y en divisiones y en todo lo que... Y malentendidos, sobre todo eso, malos entendidos. Entonces, eso es cuestión de que tratemos de conocer también, tengamos un poco de cultura general, tratemos de conocer cada cultura y ver qué es lo que hay en cada una para poder así comprender y para poder así tener unas mejores relaciones. Uno puede pensar que está haciendo todo lo posible y otro puede estar pensando que a mí no me llaman, ¿no? Yeah. O sea, es complicado, ¿no? Pero, bueno, tenemos que tener una cosa clara. Aquí, independientemente de culturas, tenemos la palabra de Dios, que es el equilibrio absoluto, ¿no? Y aquí, ¿qué dice? Por ejemplo, en 6.2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y en cambio en el 6.5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Las palabras son diferentes, ¿eh? Aquí nos traduce igual, pero las palabras son diferentes.
Ah, es compatible, vale. No, evidentemente debe serlo, porque alguien puede pensar, debemos llevar las cargas de los demás, y ya está, ya tiene que ser así, y todo lo que me pase lo voy a volcar en la iglesia. No, no funciona así. Hay cosas que solo Dios debe saber. Eso debemos tenerlo claro todos. Hay cosas que solo Dios debe saber, de hecho la gran mayoría. Y dice, bueno, Elena White, como Juan, que el discípulo amado, al tanto, el discípulo amado, dice que tenía un carácter especial, tenía sus defectos, claro, como todo el mundo, y escondía sus defectos de carácter en Cristo. Ese concepto es muy interesante, ¿eh? Que es lo que nos toca hacer a todos, ¿no? Esconder eso en Cristo, para dar nuestra parte, nuestra mejor parte al hermano o a la familia, ¿no? Que muchas veces, pues bueno, vamos cargados de cara, de hombros, de todo, y esperando que la gente nos venga a abrazar y que nos diga cómo estás, ¿no? Porque tenemos esa tendencia, y sobre todo si vivimos solos o lo que sea, ¿no? Es normal, somos humanos, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener esa lucha e intentar, pues, ponerlo todo en la situación correcta. Evidentemente dice que estemos por los más débiles, ¿no? Que si tú eres fuerte, que puedas, que pienses en aquel que es más débil para animarle y exhortarle, ¿no? Y decirle, oye, vamos arriba, ¿no? No te preocupes, ¿no? No pasa nada, ¿no? Todo requiere un esfuerzo de ambas partes. Aquí las dos palabras son diferentes. Una, no la tengo aquí, no la tengo aquí. Bueno, pues no la veo ahora. Bueno, en todo caso son diferentes. Y la segunda, la primera es carga, y carga es una carga, pues bueno, que llevas a un lado, ¿no? Como que el que lleva un bolso, ¿no? Y la otra es una carga permanente. La fortión, la segunda, la que llevas a llevar tú mismo, es una carga permanente, que la comparan con la carga de los barcos, incluso con llevar a un niño dentro, ¿no? Para el niño te lo puedes quitar, y ahora no la llevo, ¿no? Es una cosa que tú no eliges, la llevas ahí, es tu carga de pecado, es todo lo que llevas dentro fuerte, ¿no? Una presión Tu cruz. Y claro, eso, ¿a quién se lo explicas? Te lo vas a cargar. Te lo cargas, o sea, dices, mira, yo he hecho esto, mi padre ha hecho esto, mi familia ha hecho esto, y por eso tengo esto. No, dices, ya no quiero. No, por favor, habla con Dios, ¿no? Primero, porque hay cosas que uno tiene que solucionar, pues, con Dios, ¿no? Pero sí que hay este equilibrio, ¿no? O sea, no esperemos que las cargas sean llevadas por la Iglesia, sino que tenemos nuestras cargas y en un momento dado la Iglesia debe reaccionar para aquellas personas que se encuentran en situación, pues, más vulnerable, ¿no? Siempre debemos depender únicamente de la ayuda de Dios, debe ser nuestro primer refugio, ¿eh? Nuestro primer refugio. Evidentemente hay situaciones en las cuales nos vemos superados y siempre buscas la experiencia de alguien, ¿no? Que alguien haya pasado por lo mismo y te diga alguna cosa, ¿no? Pero no podemos despreciar el hecho de que el Señor puede estar iluminando a nuestro hermano y nosotros, por no pedirle o decirle, oye, me pasa esto, nos quedamos sin saber la respuesta, ¿no? Entonces, no hay que publicarlo, pero sí que a la vez cuando llegan situaciones que el Señor como que notas que no te responde, y no es que no te responda, es que ha respondido al otro ya, ¿no? Entonces también te está probando para ver realmente tú te sientes dependiente, vas a recibir ayuda, eres humilde como para recibir la ayuda de otra persona que ha recibido realmente la solución de parte de Dios. Eso implica bajar, implica bajar y decir, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Ninguna carga se puede llevar por uno mismo, ¿eh? Tú no eres el Atlas que está llevando el mundo, ni... O sea, solo el poder del Señor es capaz de, mediante su Espíritu Santo, poder llevar eso de alguna manera, ¿no? Siempre que tú quieras. Claro. ¿Qué pasa? Luego está la parte del mundo, ¿no? Y tú puedes, ¿no? En tu interior está la fuerza, tú confía en ti mismo, dale caña, no te dejes caer, tal. Sí, es buena, el espíritu positivo es bueno, realmente es lo que ayuda, ¿no? a poder ver las cosas de otra manera. Pero si quitas a Dios de la ecuación, cuando se acaba la euforia, vuelve la caída, ¿no? Y produce orgullo también, ¿no? Claro, evidentemente. Estás alimentando que tú puedes, ¿no? Hacer cosas que no están a tu abasto, a tu alcance. Satanás te dejará libre durante un momento para que te creas que tú has hecho allo, pero cuando se acabe volverás a caer
y te darás cuenta que estás más abajo que antes, ¿no? Y lo importante es pedir ayuda. Sí. Cuando tienes el ego muy subido no pides ayuda a nadie. No, porque hay gente que también entra en la humildad extrema, ¿no? De, yo no voy a pedir ayuda porque no quiero molestar. Entonces, claro, no quiero molestar. Ya, bueno, pero estás en una situación muy difícil, ¿no? Alguna frase, alguna palabra de ayuda, seguro que el Señor tiene preparada. No, yo ya puedo, no hace falta, ¿no? Entonces, claro, hay ese equilibrio, ¿no? Ese punto, ¿no? La extrema humildad, el extremo orgullo, todos los extremos en todos los puntos, en todos los lados, nos llevan a desequilibrarnos, ¿no? Fijaros que la cruz es un punto de intersección, ¿no? En el centro. Ahí es donde está el equilibrio, Aunque Dios no siempre nos libra, esto es un texto del jueves, aunque Dios no siempre nos libra de las consecuencias terrenales de nuestros pecados, no deberíamos dejarnos dominar por la desesperación debido a las malas decisiones que tomamos. Podemos regocijarnos en que Dios ha perdonado nuestros pecados y nos ha adoptado como hijos. Por lo tanto, el perdón es motivo de regocijo, aunque hayamos caído. Debemos sentir ese perdón. No sentir, no, a mí no me puede perdonar. Es la extrema humildad otra vez, ¿no? No soy tan malo que a mí no me perdona. Es como decir, bueno, yo soy tan malo que ese sacrificio de Cristo en la cruz a mí no me llega. No está diciendo eso, y quizás no quiere decirlo, pero lo está pensando de otra manera, ¿no? El sacrificio de Cristo para mí no es suficiente, porque yo soy demasiado malo. Entonces, ese punto también es de mucho machaque, es de mucho pegarse y pisarse a uno mismo. ¿Y eso es amarse a sí mismo? ¿Amarse a sí mismo es eso? El concepto de amarse a uno mismo también, si metemos todo esto en el centro, cambia, ¿no? De ese de decir, no, yo es que el amor más importante que se siente es por ti mismo, ¿no? Eso lo dicen en muchos lugares, hay canciones escritas al respecto. Pero solo no puedes amarte realmente si no comprendes que tu dependencia, ¿no? Entonces puedes amarte a ti mismo. Cuando tú comprendes tu dependencia, entonces puedes comprender la dependencia de los demás, ¿no? Ellos son dependientes, como yo soy dependiente, por lo tanto lo amo porque me siento unido a Él en esa dependencia, ¿no? De Dios. Entonces no podemos crearnos nuestro propio abismo. Si no te amas a ti mismo, entonces tampoco puedes amar al otro. Si te machacas a ti, no puedes amar al otro. Amarás al prójimo como a ti mismo. Si eres una carga para ti mismo, vas a ser una carga también para el otro. Las dos partes tienen su trabajo, las dos partes. ¿No se enciende? ¿Se habrá acabado la pila? ¿Funciona, Fanny, el micro? ¿Sí? Vale. Bueno, sí, ya no sé qué quería decir. Es igual. Sigue. No pasa nada. Bueno, seguimos leyendo entonces. Dice, porque cada uno llevará su propia carga. El que está siendo instruido en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os dejéis engañar. De Dios nadie se mofa, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Siembras odio, siembras reticencia, siembras orgullo, sembrarás orgullo. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desfallecemos. Fíjate qué interesante, ¿eh? Nos da aquí la esperanza. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué nos cansamos de hacer el bien normalmente? Porque no hay resultados. No ves resultados instantáneos. Y ves que los otros están haciendo el mal y míralos. ¿Qué coche llevan? ¿Qué casa tienen tú? ¿Cuánta pasta están ganando? Yo aquí.
¿eh? Nos cansamos de hacer el bien. Por eso debemos hacer el bien por el simple hecho de hacerlo bien, porque a Dios agrada hacerlo bien. Cuando sentimos esa gratitud, ese gozo, no importa cuánto bien hagamos. No va a ser una carga también ese bien. No es que yo ya he hecho todo eso, ya. Ahora ya estoy salvo casi seguro, porque te he hecho tanto bien ya, ¿no? Entonces, ¿cuánto de bien es bien, ¿no? ¿Cuánto de mucho es, cuánto de alto es arriba, ¿no? Infinito. Dios es infinito. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a nuestros familiares en la fe. ¿Por qué? Justamente. Porque Satanás va a machacar más ¿a quién? ¿A los que están fuera de la fe o a los que están en la fe? Si están en la fe verdadera, van a ser probados hasta lo sumo. Todo. Porque el Señor quiere un pueblo puro. O sea que recordemos también que no se va a permitir nada que no podamos soportar. Es una promesa. Vamos a leer... perdón. Solo con el micro rompimiento crece el músculo, ¿no? Sí, sí ¿se ha grabado? ¿Lo has dicho? Esto es como cuando pues, quieres ganar músculo, pues es a base de micro rompimientos que crece, ¿no? Por lo tanto, cuando tú sufres estas pequeñas roturas, ¿no? Es cuando pues aprendes en fin, creces en la fe, ¿no? También. Si no hubiesen pruebas, pues no habría crecimiento, ¿no? Si lo llevas al extremo del entreno, sí, hasta la extenuación, sí. Pero bueno, sí, siempre hay que dejar algo atrás, hay que romper lo viejo para poder crear lo nuevo, ¿no? Es una recreación, ¿no? El viejo hombre muere y se crea uno nuevo, es una nueva criatura, ¿no? En Cristo Jesús, ¿no? Hay un viejo dicho en el culturismo que dice, sin dolor no hay progreso. Sin dolor no hay progreso. Pero la verdad es que aplicado espiritualmente viene a suceder lo mismo. Si todo nos fuera llanamente, no llegaríamos a la plenitud de Cristo. Dios sabe lo que necesitamos para llegar a eso. Gracias a Dios que también eso se va a terminar de aquí a un tiempo. Bueno, sin dolor no hay progreso, no sin lesión no hay progreso, ¿eh? O sea, no lo llevemos a... Luego está el extremo también por ese lado. Vamos a leer Elena White, del viernes, dice, el Espíritu de Dios mantiene el mal bajo el dominio de la conciencia. Cuando el hombre se ensalza por encima de la influencia del Espíritu, recoge una cosecha de iniquidad. Sobre un hombre tal, el Espíritu tiene una influencia cada vez menor para restringirlo de sembrar semillas de desobediencia. Las advertencias tienen cada vez menos poder sobre él. Gradualmente pierde su temor a Dios, siembra para la carne y cosechará corrupción. Está madurando la cosecha de la semilla que él mismo ha sembrado. Cuando nos queremos por encima del Espíritu, cuando nosotros creemos que nosotros ya tenemos la respuesta, entonces poco a poco nos vamos separando de Dios. Desprecia los santos mandamientos de Dios. Dice, pues, yo no voy a despreciar nunca el mandamiento de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos imaginamos transgrediendo los mandamientos de Dios? No, Dios me guarde, no. Pues podemos hacerlo. De hecho, lo hacemos muy a menudo. Su corazón de carne se convierte en un corazón de piedra, o sea, al revés, de la oración, es que vemos en la palabra de Dios, ¿no? Señor, convierte mi corazón de piedra en un corazón de carne, ¿no? Pues al revés. La resistencia a la verdad lo confirma en la iniquidad. Como los hombres sembraron semillas de maldad, la impiedad, el crimen y la violencia prevalecían en el mundo antediluviano. ¿De dónde está hablando? De los antediluvianos. Bueno, pues ya sabemos a quién nos parecemos. Como los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Ellos también pasaron por lo mismo, pero además con un poder aún mayor. Toda esa inteligencia utilizada para el mal. Todos deberían ser inteligentes en cuanto a la causa por la cual el alma es destruida. No se debe a algún decreto que Dios haya enviado contra el hombre. Dice, mira, vas a ser destruido, hala. Él no hace que el hombre sea espiritualmente ciego. Nosotros elegimos ser ciegos.
Dios proporciona suficiente luz y evidencias para capacitar al hombre a fin de distinguir entre la verdad y el error. Por lo tanto, no podemos decirnos que yo no lo sabía. A mí nadie me lo dijo. Pero no lo fuerza para que reciba la verdad. Ay, no, pero ahora vas a aceptar la verdad porque yo soy Dios. ¿No? Hace falta una aceptación propia, voluntariosa, decir yo quiero la verdad. Orar para recibir la verdad, ¿no? Para que tengas la sabiduría y la inteligencia necesarias. Lo deja en libertad de elegir el bien o el mal. Si el hombre recibe la evidencia que es suficiente para guiar su juicio en la dirección correcta y elige el mal una vez, lo hará más fácilmente la segunda vez. La tercera vez se apartará de Dios aún con mayor avidez y elegirá estar del lado de Satanás. Y continuará en este proceder hasta que sea confirmado en el mal y crea que es verdad la mentira que ha fomentado. Se va a creer su propia mentira. Nos vamos a creer nuestra propia mentira, si seguimos así. Su resistencia ha producido su cosecha. ¿A qué os suena esto? Estamos viviendo algo parecido, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando la verdad presente es rechazada en un momento dado? ¿Se da una verdad? Caes en el error con más fuerza. Una vez. Elige el mal una vez. Y la segunda vez lo hará con más facilidad. ¿Qué quiere decir? Que eso es lo primero que ha caído. Pero lo siguiente, hasta llegar hasta cosas básicas. Eso lo hemos vivido. Lo siguiente es negar al espíritu. Parece que hay un patrón. Lo siguiente es negar el White. Y así sucesivamente. Hasta el ecumenismo. Bueno, también quería leer otra cita, pero va a ser muy larga, entonces la repaso así por encima, ¿no? Ellen White también nos recuerda que por mucho que nos digan los hermanos en la fe, por mucho que nos digan los pastores, por mucho que las iglesias nos exhorten, nos ayuden y nos lleven, y incluso nos digan, oye, esto no está bien, ¿no? Todo lo que nos digan, al final, solo tú respondes ante Dios. Es tu decisión ante Dios. Le vas a decir, no, mira, es que él me dijo que hiciera esto, es culpa suya, y yo lo hice. Era mayor que yo, era mi hermano mayor, era dirigente. Como Adán con Eva, no, es que Eva me hizo comer de la manzana, ¿no? Ahí tú, que te la puso en la boca y te hizo masticar así, ¿no? Entonces, todo eso no va a servir, delante de Dios no sirve. Hay una última decisión que es nuestra. Por eso, aunque recibamos ayuda, aunque nuestras cargas sean ayudadas a llevar, todo eso, al final, siempre es tú con Dios. Y Adán no culpa a Dios porque le decía a Eva que tú me diste. La que tú me diste, ¿no? Sí. Dice Ligori, ¿no? Que Adán le dijo a Dios, esta es la mujer que tú me diste, me hizo caer. Entonces, que encima además vamos a dar la culpa a él. Y la culpa es tuya por decir a ese ministro que me diga eso a mí, ¿no? Vaya triángulo, ¿no? Es complicado, ¿no? Pero la mente humana es así. Hay que buscar siempre un culpable que no sea uno mismo. Eso es lo primero. Y eso nos pasa a todos. Lo primero que pensamos es, bueno, esto me ha pasado y miras a alguien alrededor y dices, ¿tú por qué lo has dejado ahí, no? Bueno, ¿le has enseñado que no tiene que dejarlo ahí? Ah, vale. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, pues hasta aquí. Si alguien quiere hacer alguna aportación o lo que sea, o pregunta, o cualquier cosa, o crítica, pues estamos abiertos. ¿Oramos entonces? ¿Quién tiene el micro? Luis. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por todo lo que haces por nosotros, gracias por enseñarnos tu palabra, por guiarnos por el camino que lleva a ti, gracias por esta escuela sabática. Ayúdanos Señor a aprender a tratar bien a los hermanos, a poder darles todo lo que nuestros hermanos necesitan y recibir de ellos lo que nosotros necesitamos. Júntanos, Señor, haz de nosotros un pueblo que pueda estar preparado para tu venida
envíanos la lluvia tardía para poder dar este mensaje con fuerza a un mundo que cada vez lo necesita más. Perdona todos nuestros pecados, Señor, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén.